Espérate. ¿Qué tal, amigos? Público en general, ¿no? Estamos en una nueva faceta ahora, ¿no? Seguimos con una entrevista más por los acontecimientos que se están dando, ¿no? En esta oportunidad tenemos a Fernando Ramos. Hola, Fernando Ramos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Él nos va a decir, se va a explicar qué es lo que está haciendo, cómo viene realizando sus actividades, pero sobre todo estamos enfocándonos a lo que ha pasado con el mimo peruano, ¿no? Que ya es bastante reconocido, a sus 93 años ha fallecido. Quisiera que nos hables un poquito de él. Claro. Primero lo que nos hables un poco de ti. ¿De mí? Bueno, yo tengo trabajando en la calle desde el año 82, en el Teatro Callejero, en el año 82. De ahí me he dedicado a enseñar en la Escuela de Arte Dramático, donde formé la Escuela Experimental de Mimo, y después he trabajado en los penales, en los callejones, o sea, gente que tiene problemas de... Entonces tú te hiciste a partir de lo que aprendiste con Jorge. No, Explícanos un poco el orden, claro, para que la gente te podamos entender. Sí, mi trayectoria como la trayectoria de Jorge parten desde las escuelas. Cuando hablo de Jorge, hablo no solamente de Jorge Acuña, que estudió también en la Escuela de Arte Dramático, en ese entonces era INSAR, Instituto Superior de Arte Dramático, ¿no? Sino cuando también hablo de Jorge en el caso de Jorge Acosta, de que él viene de la Escuela de Música. Entonces, la aparición de Jorge Acuña tiene que ver con el contexto histórico, ¿no? Claro. Recordemos que estamos en un ambiente de las dictaduras militares, hay toda una efervescencia a nivel mundial, la generación de las flores, lo de Vietnam, ¿no? Estamos en un ambiente altamente politizado. Estamos hablando de las fines de los 60 cuando sale Jorge Acuña. Jorge Acuña, si bien es cierto, empieza en 1961 a trabajar en las plazas, él comienza a tener trascendencia después de haber trabajado con don Víctor Zavala Cataño como profesores en la Universidad de Huamanga. Yeah. Él, por su actividad política, es expulsado de la universidad e impedido de trabajar en una institución del Estado durante 3 años. ¿Me dices que Jorge Acuña era político? No, bueno, en este caso Jorge Acuña él estudió teatro, estudió actuación, claro, ¿no? Y se dedicaba al mimo, pero él a la vez enseñaba en la Universidad de Huamanga. Como hacía actividad política, por el contexto, es inevitable, entonces él fue expulsado de la universidad y se tuvo que venir a Lima. Al ser impedido de trabajar para una institución del Estado, obviamente la calle era una alternativa laboral. Pero él cuando se presenta en la Plaza San Martín en el 68, coincide con otros eventos. Uno de ellos, y posiblemente los principales, es de que estamos en un contexto de dictaduras militares, y el otro son las grandes migraciones del campo a la ciudad. Entonces, no se vienen, digamos, centenares o miles de nuevos públicos, se vienen millones de personas del campo a la ciudad, y Lima, que tenía en ese momento, ¿cuántos? 5 millones de habitantes, ¿no? Sí, más o menos 8, se convierte en una ciudad que ahora tiene 30 millones de habitantes. Pero no tenemos fotos de esos tiempos, ¿no? No veo videos. Yo he visto videos últimos donde él ya estaba con cabeza blanca. Bueno, hubo una publicación, ¿no? Grabaron una película que lo proyectamos en el Averno, claro, ¿no? Que lo hicieron, no sé, y ganó un premio. Lo que no hay publicidad o no hay información es en los medios que son manejados por los sectores de derecha. A ver, si sé algo sobre estas cosas de Acuña es porque me metí en los archivos del comercio a fines de los 80 y las noticias que habían sobre el teatro callejero no pasaban de 15. ¿No? Pero lo suficiente como para poder ordenarlo y recopilar. Entonces estamos hablando pues de 15 donde aparecen personalidades importantes, ¿no? Nepper, núcleo de escritores y poetas revolucionarios, ¿no? Y escritores revolucionarios. Claro, y escritores revolucionarios. Está después Eduardo Navarro con el Teatro de la San Marcos, Teatro Popular de la San Marcos, ¿sí? Está después Amanecer Rojo, Oscar Miranda. Entonces
todos los espectáculos que habían en la calle en el momento en que estaba Jorge Acuña, de una u otra manera estaban ligados a los partidos políticos que hacían oposición a los gobiernos, ¿no? Ya, y es cosa bien interesante porque como era un teatro panfletario de carácter político en el que se movía Jorge, después de las presentaciones habían discusiones políticas. Y de ahí, parece mentira, se ha perennizado con el tiempo la participación de los polemistas. Sí, pues. ¿No? Claro. El Ágora. El Ágora, claro, todo eso tiene sus antecedentes de décadas atrás. Pero no solamente ahí, sino que recuerda que había el Cine Club, ¿te acuerdas en el Cine Colón? Que había el Cine Club, terminaba la película, todos aplaudían y comenzaban a opinar, ¿no? Entonces todo eso favoreció a que la imagen de Jorge Acuña cobre trascendencia, ¿no? No solamente por su actividad política, porque haya sido expulsado de la universidad, sino porque en ese momento viene un gran público, ¿ya? Y los referentes del público, de los públicos de provincia, no son los mismos referentes del teatro tradicional. En primer lugar viene el teatro circular, ¿no? Entonces, hay otras características que tiene el teatro popular, no solamente con respecto a su organización espacial, sino también a las técnicas que utilizan y sus formas de organización para poder realizar el acto artístico, ¿no? Entonces, Jorge Acuña pasa a ser una individualidad, o sea, una persona que representa a todos esos millones de provincianos que vienen del campo a la ciudad. Claro, es lo que se ha visto en esos videos que están pasando últimos, que también los ha sacado el comercio, sí lo he visto. Y ahí es donde yo veo esa capacidad que tiene él para llegar a la gente, ¿no? Sí, lo que pasa es que también ahí se mezcla el mimo con la oralidad, ¿no? Recuerden que Acuña pasaba su sombrerito, su cajita de tizas, ¿no? Sí, bueno. Colocaban las monedas esas de un sol, ¿no? Y él vendía sus folletos, sus cuentos. O sea, él es uno de los más leídos a nivel mundial. A él le habrá vendido medio millón de los folletos, eso le llaman literatura de cordel, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegaba Jorge a la plaza, y ya solo con su maleta, ¿sabes? El rito pues, ¿no? de cambiarse, pintarse, y comenzaba a pintar, ¿no? Con tiza, ¿no? Sí. Estaba con tiza todo, y escribió un pensamiento, ¿no es cierto? Claro. Y de ahí comenzaba todo, ¿ah? Claro, todo. Y venía mucha gente, ¿no? Y fue un ejemplo. Yo creo que después de él vinieron muchos actores más que escogieron la calle como un medio de trabajo y de expresión, ¿no? O sea, y de mensaje. Estamos conversando pues con Jorge. Jorge nos está explicando, Jorge Acosta, que es fundador del Averno, Centro Cultural de mucha experiencia, mucha gente lo conocemos, lo valoramos también, porque, discúlpeme, pero hay que valorar siempre a las personas cuando están vivas, ¿no? Entonces, nos gusta la experiencia, si nos puedes explayar más tu experiencia que has tenido cuando has estado en esos lugares. Claro, cuando fundamos el Averno, yo llamé a Fernando. Fernando vino también. O sea, hay una energía, ¿no? Que nos junta. Pues, ¿no? Debes de estar. Sin que llamar, ¿no? La gente viene, vino Herbert. Entonces, Fernando vino pues, fundó ahí la Escuela Experimental de Mimos y los Mimos de miércoles. Claro. Entonces, Fernando invitaba pues, a Jorge Acuña. Claro. ¿No es cierto? Entonces Jorge Acuña se presentaba pues, en el Averno y después ya él muchas veces se presentó, muchas veces y venía. Y como también se reunió una bohemia que estaba pues me acuerdo, Pocho García y mucha gente. ¿Qué años eran? Ya estamos hablando ya del 90 fines de los 90. Fines de los 90 y del 2000, que claro. Ya él vivía, pues vivía en Europa y venía de frente al Averno, ¿no? Y venía a conversar y nos aconsejaba mucho. Pero yo me recuerdo de él más que todo en la plaza, ¿no? O sea, cómo trabajaba y cómo convocaba gente, pero un montón de gente. A mí lo que me sorprendió de él, o lo que me llamó la atención, porque no he tenido mucha conexión, porque a veces
como que algunos espectáculos para muchas personas como que no se acercan, no se acercan, transitan pero no se acercan. Son determinado público el que se acerca a ver, ¿no? Ese tipo de manifestaciones. Pero me apena tampoco no haberlo visto o entendiéndolo como después lo hemos ido conociendo, ¿no? A través de, como se dice precisamente, ¿no? O sea, tiene que morir para valorarlo o para conocerlo más o para entenderlo. Hay una frase que él decía que cuando estaba en esos problemas económicos, ¿no? Él decía que él volvía a la calle, ¿no? Y que la calle era para él el final de todo, ¿no? Pero después con el tiempo él comprende que no, que más bien ahí se iniciaba todo, ¿no? Y que incluso en las calles, y eso a mí me hace pensar, porque creo que se cumple en todas las áreas, en la calle es donde se van a resolver los problemas que no se han resuelto en las aulas sanmarquinas y en los salones doctorales. Y eso me parece fuertísimo, fuertísimo. Claro, y recuerda que el teatro nace al aire libre, pues. Y ese público que viene de la provincia a verlo a Jorge Acuña, viene del campo y viene con sus propias referencias teatrales que tienen que ver con las fiestas pueblerinas. Acá la tenemos pues a Chalena. Chalena, pues. Claro, ella te habla sobre los aspectos teatrales en el folclore y que está latente y que existen, ¿no? El hombre primero viene desde la Amazonía y lo primero que necesita es dominar la naturaleza y se encuentra con el Ande, pues el Ande es inmenso. Entonces aparece la danza del cóndor, entonces comienza a ver los gestos danzados dentro de una estructura dancística y pantomimas, o también después va a aparecer los cusillos, donde tú vas a ver que dentro de la danza aparecen los bufones andinos y de que lucha un torero con un toro y al final se invierte la situación, ¿no? donde el toro torea al torero, ¿no? Entonces esos aspectos teatrales están dentro de las danzas folclóricas, ¿no? Esos antecedentes. Entonces, si viene ese público de provincia, tienes que hacer tus propuestas de acuerdo a sus conceptos de teatralidad, ¿no? Donde es participativo, en círculo, ¿no? Entonces, él lo que hace es eso, ¿no? Y tú puedes hablar de la historia del teatro callejero, desde que empieza con Acuña, desde su dramaturgia, ¿no? ¿Cuáles son los temas? Aparece el sueño del Pongo de Navarro, pero no, él lo representa, ¿no? Pero es de Arguedas, ¿no? Se teatraliza. Aparece en teatro, del Sol Rojo, aparece Paracas. Ya, no me vas a negar que cuando han cruzado los cachaquitos en Puno, que cruzaron el río, ¿no te acuerdas que se murieron ahora? Sí. Ya, ellos son eso, pues, ¿no? Gente de provincia de que hace su servicio militar y después los envían a reprimir y se encuentra con su tía. Eso ya se veía en esa época, en la década del 70. Claro. Entonces, cuando tú enseñas en folclore, le dices, no, la escuela de folclore no solamente es una escuela de danza, folclore ya abarca muchas cosas, desde tecnología, medicina, danza, teatro, y está ese teatro que proviene de música. Ahí está, música, todo. Está la Chalena que hizo esos trabajos de investigación, ¿no? Que pertenece a nuestra época. Entonces, a través de esas historias tú puedes hacer un seguimiento de cómo es que cómo es que va evolucionando el teatro callejero y cómo funciona. O sea, no es ajeno el proceso de Jorge con nosotros y cómo desemboca después en el Averno. Claro. Mientras que él está vendiendo ¿te acuerdas que vendían los cassettes con la música? Sí, claro. Hacía actividad en los partidos políticos, lo encontraba en las películas que daban. Entonces, mira, pasan los años y lo veo a él que está trabajando ¿cómo se llama? El adobe ahí en Quilca. Yo paso en bicicleta a buscarlo a mi cuñado y le digo, Jorge, ¿qué estás haciendo? Un centro cultural. Mira cómo es tan espontáneo. Yo le digo, ¿se hará una escuela popular del mismo? Pues claro, regreso en 15 días, y en 15 días hicimos. O sea,
en forma espontánea comienzan todas estas corrientes se van juntando y aparecen alternativas de tipo pedagógico, artístico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la importancia de Acuña, no solamente es con respecto a un fenómeno social, sino cultural, hasta organizativo y la manera como nos ponemos de acuerdo para consumar los hechos artísticos. Es cuando empiezan a llegar los provincianos a Lima. Claro, pero no solamente de eso, sino cómo conjunciona con la cultura criolla. Recuerda que él es del Rima y yo vengo del Cárcamo, cercado de Lima, ¿no? Entonces, pucha, al principio, cuando tú estás jugando bolita en la década del 60, aparece de un momento a otro niños que hablan otro idioma. Son los hijos de los provincianos, pues, ¿no? Y estás jugando bolita y pucha, tú vienes de una cultura criolla. O sea, yo vivía en Santa Beatriz, aquí en el centro de Lima, él en el Rima. Entonces, para nosotros es todo y se enriquece. No lo vemos como algo que hay que expulsar, ¿no? Más bien es el encuentro, como decía Arguedas, entre el zorro de arriba y el zorro de abajo, pues, ¿no? Ah, claro. Es eso, ¿no? Entonces, ese es el factor principal que hace que Jorge Acuña sea trascendente en el movimiento de teatro, ¿no? Él no viene solo, viene acompañado con Víctor Zavala Cataño. O sea, él marca línea, Jorge Acuña, con respecto al teatro urbano, y mientras que Víctor Zavala desde la vertiente del teatro campesino. Él hace de que el campesino como personaje suba al escenario, ¿no? Entonces, es un momento muy rico la década del 70 que va a tener importancia en la década del 80 con el teatro de grupo y en el 90, ¿y por qué razón es que aparece el Averno? Pues no aparece en forma gratuita, ¿no? Ni hablar. El 83 él nos convoca para participar en Posesiva de mí. Sí, pues. ¿Y dónde? En el Teatro Segura, no en el Municipal. Segura fue. En el Segura. Ya, ¿y con quiénes? Con las nuevas generaciones de mimos de la década del 80, donde está Carlos Criado, Jorge Álvarez, Lucho Leandra. ¿Ves? Ya, ¿y quiénes somos nosotros? Somos hijos de los mimos de la década del 70, donde está Jorge Acuña, está Hugo Suárez, ¿no? El que está en Alemania, Mario Valdés, inclusive cuando viene Mario Valdés de Alemania, en el Averno hacemos el primer festival metropolitano Los Mimos Viven. Sí, pues. No, Los Mimos Viven no, Mimos Sin Fronteras. Mimos Sin Fronteras. Claro, Mimos Sin Fronteras, ya, y de ahí vienen los internacionales. Entonces, se repite esto, no solamente es... para estudiar este fenómeno no solamente su presencia, sino cuáles son las propuestas dramatúrgicas y organizativas, cuáles son las artes que entran a tallar, ¿no? Esa es la importancia de Acuña, entre otras cosas, ¿no? Después va a haber otro... y después, ya en los 80, cuando tú estás ya, pues viene la gente, pues teatro de grupo, el pues. grupo de la calle. La Carpa Teatro. La Carpa Teatro con Barrantes, ¿no? Barrantes fue muy Yo positivo. me acuerdo, ¿sabes quién? De Calígula, me acuerdo. Fakir. Claro, Fakir, pero era un pata que tenía una potencia con combustible en la boca que parecía una lanzallamas, sí, que tiraba lejos, claro, lejos, ¿ah? Ahí hay un papel. No sé cómo podía, claro, lanzallamas, pero se murió de cáncer a la sangre. Leucemia, porque me decía negro, mira, sí, y se hundía así, se quedaba así, como plastilina, ¿no? Sí, adentro. Es que en ese loco timón. Sí, en ese caso los cómicos de la calle juegan Tripita, Tello, Talanche, entre ellos los poetas que se presentaban, ¿cómo se llama? El que estuvo en el frontón, ¿cómo se llama? Jovaldo. Venía de más antes que ya venía de antes, claro. Lo que pasa que a inicio de los 80, cuando cesa la dictadura, o sea, ya cesan los grupos de teatro panfletario, pues ya no hay el objetivo, pues ya se pasó al esto. Entonces hay un vacío, pero ese vacío, ¿quién lo copa? Los cómicos de la calle, pues, que en ese entonces no eran cómicos de la calle. Quien le pone el concepto de cómico de la calle Fujimori, donde después los utiliza para su prensa María. Antes era el teatro popular de la calle, ¿no? Entonces ahí hizo otra generación donde lo que tú mencionas, y estaba Manolo Rojas, claro. Manolo Rojas, Cachito, claro, que trabajan con Carlos Álvarez, sí, pues. Formamos ahí la ADAC, Asociación de Artistas de la Calle. O sea,
En la historia, los cómicos, ¿no?, son los que han mantenido los espacios y los públicos. O sea, hasta que el péndulo de la historia regresa nuevamente y reaparecemos. Nosotros ya con otras propuestas. Pues. O sea, tiene su valor. En los 80. En los 80. Cuando pasan a los 90, los utiliza Fujimori para la prensa amarilla. Por eso tú vas a ver los cómicos que ya les quitan el término popular y pasan a ser los cómicos ambulantes. ¿Ya? Y todos salen de mujer. Sí. Todos vestidos imitando de maricones, de mujer. Entonces comienza a degenerarse y ya su función es pan y circo, ¿no? Claro, pero ¿quién hace eso? Otra dictadura, pues la de Fujimori. Pues. Dime, ¿y ahora qué pasaría con el mimo ahora? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la actualidad? En este momento, lo que sucede es que estamos en un momento de crisis profunda de valores. Si bien es cierto, Acuña aparece en medio de un público migrante y es un individuo, pero más que individuo es una individualidad que representa al resto, conforme va evolucionando las cosas, al público, a ese gran público, los comienzas a aislar y los comienzas a meter en las cabinas de internet. Y después de las cabinas de internet viene algo más monstruoso que es ¿cómo se llama? Los celulares, los móviles, ¿no? Claro. Entonces se va aislando, y entonces las cosas tienen que ser mucho más rápidas, y eso es lo que tú ves en los espectáculos de mimo. Derivan en espectáculos de divertimento, donde impera mucho la animación, ¿no? Que siempre ha habido, pero y eso va acompañado con el hecho que las autoridades ya no te permiten trabajar en las plazas. La Plaza San Martín ya no funciona hace como 20 años. Nosotros hemos trabajado 12 años seguidos en la Plaza San Martín, donde se permitía, y todavía estaban los rezagos de Frijolito, pues, ¿no? Claro. Que aparece también lo de la carpa teatro. Entonces, hay un declive, pero a la vez comienza a haber potencialidad en otras artes que están ligadas al mimo y que son indivisibles, como el teatro de títeres, ¿no? Y el teatro de títeres tiene una gran fascinación no solamente por un público infantil, sino un público adulto, ¿no? Te capta la atención. Entonces pienso que estamos en una época donde tenemos que regresar al público eterno de los niños y entrar en un proceso de formación, ¿no? Claro, las cosas ahora están... empezar de nuevo. Sí, o sea, nuevamente, ¿no? Lo que pasa es que el teatro callejero, como proviene de provincia, es de tipo circular, ¿no? El pasado está al frente. ¿Y cómo lo ves? ¿Es de esperanza, esperanzador? Bueno, esa palabra de desesperanza como que nos deprime, ¿no? Pero no es así. Yo creo de que el péndulo tiene que regresar a su lugar. De esperanza. Claro que sí. Y esa esperanza la veo en los niños y en la relación del mimo, pero en su relación con los objetos. Y si tú animas un objeto, te encuentras ante el teatro de títeres. Entonces, llega un momento donde ya no existe frontera. Ya. Mi profesor Hugo Suárez hace teatro de animación, de figura, donde con una parte te cuenta toda una serie de historias, ¿no? Entonces él mismo me dice, yo participo en los festivales de mimo cuando me conviene, en los festivales de títeres cuando me conviene. ¿Por qué? Porque no hay una frontera. Claro. Ya, y eso ya hace 40 años los teóricos ya habían dicho que el mimo, los títeres, las artes visuales, el diseño de modas entra en una etapa de apogeo, porque todo es imagen ahora, ¿no? O sea, tenemos que, por ese lado, ¿no? En espacio corto tenemos que producir lo más rápido posible, ¿no? Y que capte. O sea, se exige un rigor en la imagen. ¿Qué piensas de los TikTok? ¿Del TikTok? Sí. Bueno, sí cabe la pregunta, yo creo que sí. Sí cabe la pregunta, ¿no? Ya se había visto de que, ya lo habían anunciado, de que las imágenes, cuando tú escoges la fotografía, por ejemplo, los que son fotógrafos, escogen 100, de 100 fotos que han hecho, ¿no? Comienzan tac, separan, tac, separan, tac, separan. Ya eso te invierte un espacio de tiempo, ¿no? Ya de esos 10 que escoges, tú comienzas a separar inclusive, o sea, va a haber todo, vas a comenzar a cernir, ya, pero eso
el ritmo de vida que estamos llevando y ahora que aparece el TikTok, eso va a ser más rápido. Entonces tienes que desarrollar la capacidad de poder leer las Lo ves imágenes. como un arte, lo ves como una posibilidad de expresión valedera. Y hasta pedagógica. Hay gente que está actuando dentro Sí, de los TikTok, sí. ¿no? Son como actores. Sí, yo hago, por ejemplo, coloco mis historias las historias en el Facebook Sí. y no puede durar más de un minuto. Ya, pero los temas que escojo van dirigidos para un público interesado por el arte. Ya, y hay algo que regrese en el tiempo, y por eso es necesario pasar por las escuelas porque hay lo que se llama historia del arte, ¿no? Claro. Mira, parece mentira. ¿Cómo captas a un público para que puedan ver tus historias? Había un término que se usaba en el tiempo que había en las Watts, en Lima, el gato negro, no habían, debajo habían donde hacían striptease, hacían, ¿no? ¿Te acuerdas? En la década del 60, hasta el 60 se ha visto eso. Las Watts, ¿no? Claro. Entonces había un término bien Tábara y el émbasi. Sí, el émbasi, que después se convirtió a Sola Barra, ¿no? Parece mentira, pero le contaba a un mimo, me decía, oye, porque mucha gente ve mis historias, ¿no? Que duran un minuto. Hasta el año pasado era medio minuto, ahora es un minuto. Prometo que te lo voy a ver. Todos son pintura, dibujo, ya. Pero el primero, para poder captar un público que no conoce, parece mentira, a veces hasta da vergüenza, manejas un término que usaban en las Watts. ¿Sabes qué decían en las Watts? En la Lima de los 50 decían, ¿quieres público? Negras, calatas y maricones. Para poder traer público, pero primero atráelo. Entonces, bueno, eso no es nuevo en el teatro, pues. Hay algo que se llama music hall, ¿no? O si no, hay un género teatral donde hacen striptease, ¿no? Claro. Ya, oye, tú colocas a una artista que no es una vedette, tú piensas que es una bataclana, no, una vedette canta, baila, es todo un rollazo y muy especializado y que hay escuelas, ¿no? Ya, tú colocas una de esas, supuestamente es una calata para un público ingenuo, ¿no? Claro. Pero a mí lo que me interesa a través de un arte, porque es un arte, burlesque le llaman, ¿no? Captas a la gente. Ya, entonces, de esos 200 que ven mi historia de un minuto, se va a rebajar a 100. De esos 100, el 50% son gente de arte. ¿Ves? Entonces, ya, por ejemplo, la música, colocas, todo el mundo escucha música de los 80, pero no saben qué dice en la lírica. Entonces coloco los videos de esa música de los 60, 70, ¿no? Y que me busco de que salga la lírica, que sepa de qué se está hablando en ese momento, pues. Y hay rock que te están hablando de la guerra, ¿no? Que te están hablando de fenómenos de migración, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, sí puede ser de carácter de divertimento, pero a la vez también de tipo pedagógico el TikTok, ¿no? Por supuesto que la mayoría de las cosas no es así, ¿no? Para eso, como te decía, hay que acostumbrarnos a leer muy rápido las imágenes y poder seleccionar, ¿no? Y eso requiere mucha práctica e inversión de tiempo. Si no hubiera sido el COVID, no hubiera yo hecho estas cosas, ¿no? Porque el COVID nos recluyó en la casa. ¿Tú crees que a partir de eso es que se desarrolla? Que se va desarrollando, ¿no? El que te recluyen. Ahora con esto de lo que ha habido apagón en Europa, la gente se ha dado cuenta de que es una forma de control. ¿Por qué? Porque yo voy en el tren y tengo solamente plata virtual, pero mi casa está a una distancia de aquí a Villa El Salvador, por decir. ¿Y ahora qué hago? Ah, es para controlarte, pues. O sea, te van a quitar el dinero físico y después te van a cortar la luz. Te van a matar de hambre o manipular. Bueno, para resumir un poco, ¿cómo, o sea, ya creo que ya vamos a terminar también, para la gente que no sabe mucho o que quiere saber, ¿cómo definirías tú a un mimo? Lo que pasa de que... ¿Qué es ser mimo? Claro, lo que sucede es de que el mimo es el arte de la acción, ¿no? Todas las cosas que hemos... Sin palabras, de la acción sin palabras. No necesariamente sin palabras, principalmente la acción.
Hay un término que usaba mi mamá que era mágico con respecto a la mentalidad que tiene el cholo en el buen sentido, ¿no? El hombre andino. Él te dice, allá voy, allá estoy, y ese es activo. Ese es activo. O sea, la acción parte desde una necesidad y de satisfacer esa necesidad, ¿no? Que es básica. Entonces, la matriz del mimo es la acción. Por eso en la Biblia dice primero fue el verbo, pero no se refiere a la palabra, se refiere a la acción, ¿no? Mientras que la pantomima son los gestos. Quien usa mucho pantomima, y que también está la acción metida, es Cantinflas, que utiliza la palabra intrascendente, se llama eso. Te dice todo con las palabras y no te dice nada. O mejor dicho, no te dice nada, pero te dice todo, ¿no? Porque te está diciendo otras cosas. Hay un discurso que va acompañado del gesto, ¿no? Por eso su mejor película dice que es El Padrecito, creo, ¿no? Y él, no, yo diputado. Yo diputado. ¿Ves? Entonces, no. Estamos justamente en una época donde impera la acción. Entonces sería el mimo más actual que antes, pero Sí, sin embargo... Sí, lo que pasa es de que al mimo le colocan la palabra y va a aparecer el teatro, pero también lo ves en las óperas, ves los personajes, lo ves en el ballet, ves la estructura. Si no hay estructura no entiendes nada, ¿no? También hay personajes, hay conflicto. En ópera posesiva de mí, claro, había una historia. Y son escenas cotidianas, claro, pues, y ellos colocan la música, la lírica, claro. En todo caso, en el fondo de nosotros también hay un mimo, ¿podría ser? Sí, porque el mimo es acción. Claro, hay un estilo de actuación que los europeos tienen la tendencia a acreditarse todo, pero dicen actúa la francesa, donde es el mínimo de palabras, pero ese mínimo de palabras va acompañado de la acción, pues. ¿Ves? Entonces dice, actúa la francesa. Claro, si trabajas en la calle no vas a poder usar la voz todo el tiempo, pero tienes que ponerle la acción para que todo el mundo lo comprenda. Entonces, ¿qué pasa? Lo pongo a hacer su servicio militar al cachaquito que quiere servir a la patria, lo suben después a un helicóptero, le enseñan a ¿cómo se llama? A reprimir, pero cuando lo mandan a reprimir se da cuenta que quien va a reprimir es a su prima, a su mamá, a su abuela. Ya, esa acción perdura en el tiempo y lo estamos viendo lo que ha pasado en Puno, ¿no? Donde algunos cachaquitos murieron ahogados, creo, ¿no? Ya, entonces se repiten los esquemas. Por eso en el mundo andino el pasado está al frente. Lo que te ha sucedido aquí va a volver a suceder, pero en otro nivel de la historia. Gracias, Fernando. Bueno, nos has ampliado un poco más. Espero que la gente haya quedado satisfecha. Es sobre la importancia de Acuña, ¿no? Y su trascendencia. Claro. Todo lo que hablamos va... Sí, porque realmente en las informaciones que uno lee, como tú bien dijiste, no sé, hay mucha información que no se conoce, no se sabe. Yo lo reviso y solamente veo situaciones que él ha sido mismo de la Plaza San Martín y nada más, y que ha viajado y que a veces viene. Pero lo que nos dice se tiene mucho más fundamento, tiene más historia. Claro, hay abundancia de información, pero no toda es compacta, ¿no? Todo es... Sí, hay bastante desorden. Jorge, ¿quisieras acotar algo? Yo, realmente lo que yo podría hablar de Acuña es que yo más lo he conocido a él así en el campo, en la acción. Como público. Claro, como público y después ya como amigo. Claro. Y después muy bohemio era, pues, ¿no? Muy bohemio era, él, olvídate, ¿no? Y era muy amigo de Manuel Apóstol Ojeda, de Levan, de Michalena, y teníamos amigos en común, entonces yo era relativamente más joven que él, pero yo andaba con la gente pues que de peso, ¿no? Los intelectuales, siempre, o sea, yo no sé qué poder, qué magia, que yo siempre estoy cerca, ¿no? Siempre estoy cerca de la gente, de la historia, y bueno, en la plaza pues mirándolo y después ya siendo amigo de él, y no solamente de él, de todos los artistas cómicos que vinieron a partir de él, ¿no? Lo que él sembró, porque en la plaza pues después vieron gente que inició hasta en la televisión. Entonces, ¿no? Claro, hasta en la televisión han trabajado, como él dice, pues la gente que humor y los captó y trabajaron, ¿no? Y ahí están hasta ahora, ¿no?
De eso más que todo, y el valor que siempre yo he visto y la capacidad que tenía para convocar gente era increíble. Y él explicaba y tenía pues él inventaba pues, ¿no? El dentista, sí. la sopa, la sopita del pobre. Sí. Después el que le ganó al ratón. La historia del ratón. La historia del ratón. Claro. Y era un mate de risa, no me cansaba de verlo. La bandera. De escuchar, ¿no? Y de eso, más que todo de eso. Y después en el Averno siempre llegaba y cuando venía de viaje iba a vernos y ya. Recreaba en la realidad, sí, ¿no? De mucha gente, ¿no? Sí, iba a vernos. Tú lo has conocido como público y como promotor. Sí, pues. Claro. Claro. Antes que aparezca el concepto de gestión, ¿no? Promotor cultural. Nosotros hemos sido promotores. Sí, pues. Bueno, porque uno mismo tiene que hacer las cosas, no hay que esperar que venga nadie. Esa es la acción, pues. Claro, lo que podemos entender de esta nota y lo que nos dejó Jorge Acuña es el actuar, ¿no? Como él dice, estamos el espectador y el actor, ¿no? No hay intermediarios, ¿no? Eso es lo que tiene una característica, o sea, la producción es de tipo artesanal, de que participas en toda la etapa de la producción. Claro. Pero mira, es básica, claro. porque a veces eso, no se necesita mucho intermediario que a veces puede cambiar la información, ¿no? Como le llaman el teléfono malogrado, por decirlo más actual, pero es importante el emisor y el receptor, claro. ¿no? Y no hay más, porque ahí ya la comunicación viene fluida. Y si el actor es capaz de expresarse, y esa capacidad que ha tenido Jorge Acuña, que lo ha demostrado, ¿no? Y ha sido el iniciador, como dice Jorge, de mucha gente que después ha hecho... Es su ejemplo. Claro, ¿no? Ha podido practicar, hacer el teatro ahí, que incluso ha llegado a medios. Entonces es una actividad importante, una cosa importante, por decirlo lo que no dejó. Junta, nosotros nos junta. Ahí está la Yadi Collazos, nos junta. Sí, pues. Acá está el señor, nos junta. Lévano, claro. Anela Cotogera. Sí. Trabajé con Lévano, pero hay muchas fuerza y poder. Claro, pero o sea, te congrega. Sí, bueno, yo creo que ya llegamos a terminar esta charla, ¿no? Y bueno, yo también conozco un poco más, porque siempre he estado un poco alejada, solo con acá el periodista César Lévano, con el que trabajé buen tiempo, en última hora. Y bueno, contenta de estar acá, contenta, Fernando Ramos, de que nos hayas hablado de Jorge Acuña, pero me gustaría más adelante conocerte un poco más, hablar más de ti y de tus experiencias, ¿no? Porque todavía tienes mucho para dar, como Jorge, en la música, ¿no? Y bueno, y creo que todos podemos siempre dar más y que nunca hay una fecha de caducidad hasta que desaparecemos, ¿no? Entonces nos despedimos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.